Muy buenos días, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos y bienvenidas en el nombre de Jesucristo a este lugar, este templo que fue dedicado para la adoración y exaltación del nombre de nuestro Señor. Queremos también dar la bienvenida de nuevo a algunas personas, familias que han tenido días difíciles en su propia experiencia personal. Agradecemos a Dios que ya están de vuelta, vivitos y coleando, como dice el dicho. Que el Señor les bendiga. Ustedes saben a quién me refiero en esta mañana. Si hay alguna persona que nos esté visitando por primera vez, también le damos la más cordial bienvenida. Me gustaría saber si hay alguien que nos esté visitando esta mañana. Si no lo hay, entonces vamos a pedir a Dios su dirección para que su Espíritu nos ilumine en esta mañana y que podamos encontrarnos con el mensaje que Él ha preparado para nuestras propias vidas. Señor, una vez más te damos gracias, bendecimos tu nombre porque en tu misericordia nos das una nueva oportunidad de reunirnos como pueblo tuyo, como iglesia, con el único fin de adorar tu nombre. Y dentro de esta experiencia también ser partícipes de tu palabra. Oramos porque tu espíritu de sabiduría siga iluminando, siga guiando nuestras mentes, nuestros corazones, a fin de que cada uno de los presentes podamos recibir lo que de antemano tú has preparado para la edificación de nuestra vida. Sé con nosotros en el resto de este tiempo. Oramos y lo pedimos todo por Jesucristo, que a Él y solo a Él sea la gloria para siempre. Amén. Hermanos y hermanas, nuestra predicación de esta mañana estará basada especialmente en la lectura de San Juan 2 del 1 al 11, que ya se leyó anticipadamente, y quiero pedirles que mantengan la lectura abierta, la Biblia, el teléfono, lo que hayan traído para seguir la escritura. Probablemente les haga algunas preguntas y me gustaría escuchar su participación en esta mañana. Pero primero, antes de decir las primeras palabras acerca de esta predicación, me gustaría escuchar de ustedes cuál es el elemento más importante que ustedes notan en esta lectura. Esta historia que de pronto está ahí en el capítulo 2 de Juan, y después vamos a ver algunas sanidades y todo eso en la lectura, pero ahí está la historia, el evento de estas bodas en Caná de Galilea. ¿Cuál es el elemento que más ha llamado su atención cuando usted ha leído o ha escuchado esta parte de la escritura? El vino, ¿verdad? El vino. Uno de los cantos que ya se entonaron o ya se cantaron precisamente hacía mención a esto, ¿no? Al vino. El vino puede ser inclusive un objeto de una conversación tal vez controversial entre nosotros como pueblo de Dios, pero no hay ninguna duda que ahí está este elemento y tiene una razón del por qué está incluida en esta parte de la escritura. Si usted ha seguido, hermano y hermana, la secuencia del Evangelio de Juan o alguna vez lo ha leído de una forma ordenada o sistemática, sabrá que en los versículos finales del capítulo 1, es decir, el capítulo anterior, Jesús había dicho a Natanael, uno de los judíos o de los israelitas de pura sangre, como él le llamó, que vino hacia él traído por Felipe. Jesús le había dicho: de cierto te digo, de aquí en adelante veréis o verán el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Probablemente no tendría el mismo significado esa declaración de parte de Jesús si hoy no tuviéramos esta historia que hemos leído del capítulo 2. En esta historia, el evangelista al final se encarga de decirnos que esa fue la primera señal de Jesús. Por lo tanto, eso tiene una secuencia, una conexión lógica, natural, con las palabras mencionadas a Natanael. Entonces, en este capítulo, que ahora ya hemos leído,
Inmediatamente el evangelista San Juan procede a contarnos que hubo una boda en Caná de Galilea. Uno puede probablemente imaginarse, aunque el texto no lo diga, que si María y su familia, incluyendo a Jesús, fueron invitados a esta boda, es porque seguramente eran conocidos en ese lugar, en esa aldea o pueblo. No es tan difícil pensar que en ese tiempo realmente no habían tantos habitantes en estos lugares como podríamos imaginarnos el día de hoy, de tal manera que de seguro se conocían la mayoría. Entonces Jesús está ahí presente en la boda o en las bodas, y uno puede también entender por medio de la lectura, de la narración, que Jesús no había empezado todavía a llevar a cabo sus acciones poderosas, sus milagros o señales, como les llama San Juan. Sin embargo, hay una parte de la escritura en el Evangelio de San Lucas donde San Lucas dice que María veía crecer a Jesús en sabiduría y en estatura, y se daba cuenta de muchas cosas que guardaba en su corazón. Entonces María, como madre, sabía que en un momento dado Jesús iba a poner de manifiesto o iba a reflejar ese poder que estaba en él por medio del Espíritu Santo. Por eso es que ella, si nosotros notamos en la lectura, acude inmediatamente a él cuando ve el problema que se da en la boda, ¿verdad? Hay un problema ahí de falta de vino, y ella se imagina que si alguien puede sacar de apuros no solamente a quien está patrocinando la boda, sino al mismo director de la reunión, de la fiesta, puede ser Jesús. Entonces tiene lógica pensar el por qué María acude a su hijo en este caso particular. Obviamente hay una expresión que se podría prestar tal vez a malinterpretar las cosas, cuando ella le dice: ¿qué tengo yo contigo, mujer? Que en realidad la expresión significa: a ti y a mí, ¿qué? Nosotros no somos los que estamos organizando esta boda. Nosotros no somos los responsables de lo que está pasando aquí. Entonces, volviendo al lenguaje que usa Juan, él dice que ahí se da por primera vez esta señal, ¿verdad? De acuerdo a lo que él está compartiendo, pero la señal, según Juan y según el texto, es más que una muestra de poder. Si nosotros nos damos cuenta en el contexto o en la conexión de toda la historia, la señal es algo que revela algo. En este caso, la señal que se lleva a cabo en Caná de Galilea, en estas bodas, señala o revela, la gloria de Jesús. Dice que Jesús manifestó su gloria. Entonces, la señal tiene que ver no solamente con el hecho de haber convertido el agua en vino, sino con el hecho de que Jesús revela su gloria, esa gloria de la que había hablado a Natanael. Verán al Hijo de Dios, verán a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Esa es la gloria, es la magnificencia de la realidad de Jesucristo como Dios. Si nosotros vamos a los diccionarios y buscamos el significado de gloria, aparte de ser un nombre de persona, aquí nos va a decir bíblicamente que la gloria es el prestigio, la autoridad, es el esplendor, la magnificencia, el poder salvador y amoroso del mismo Dios, y todo lo grandioso que podamos imaginarnos. Entonces se puede decir que la gloria en sí es la revelación del alma o de la realidad de Dios mismo. Haciendo un poquito de historia, en el Antiguo Testamento Dios se había manifestado en ocasiones a personas o a grupos de una manera muy, pero muy especial.
Podríamos hablar, por ejemplo, de Abraham el patriarca, podríamos hablar de Jacob, allá cuando se le aparece una especie de escalera donde subían, bajaban, etcétera, etcétera. Podríamos hablar de José, podemos hablar de Moisés, etcétera, etcétera. Pero son casos esporádicos, lo que le llaman en el pensamiento hebreo los shekinahs, esas manifestaciones espectaculares de parte de Dios a su pueblo. Pero en este caso particular, Jesús está revelando la gloria de Dios en su propia persona, no solamente a algunos, como en el caso de sus discípulos, sino a toda esa comunidad que se ha reunido para celebrar las bodas en Caná. Y luego Jesús se sigue manifestando, Jesús se sigue dando a conocer como el Hijo de Dios, en vista de que ese es el propósito general del evangelista San Juan, recordarnos y enseñarnos que Jesús es Dios mismo, es el Hijo de Dios. También la gloria es el reconocimiento que el ser humano tiene acerca de la divinidad. Y por ejemplo el Salmo 19:2 dice: los cielos cuentan o cantan la gloria de Dios, y la obra de sus manos anuncia el firmamento. Con razón, el escritor de la carta a los Romanos dice que el mundo, ¿verdad?, refiriéndose a toda la creación, a todos los seres humanos, debieron haber creído en Dios solamente a través de una observación de lo que es la naturaleza o la creación. Es decir, si una persona se pone a analizar, a reflexionar sobre lo que es el firmamento, lo que son las montañas, los árboles, los animales, los mares, el escritor de Romanos diría: ¿no era eso suficiente para creer en Dios? Aparentemente no lo fue, ni sigue siendo todavía, ni sigue siendo, porque si así fuera, entonces la humanidad, que tiene el poder y el control y el dinero, no continuaran destruyendo la creación de Dios, ¿verdad? No sé si aquí quienes viajan ocasionalmente por el 580, llegando más o menos por donde está el zoológico de Oakland. ¿Quiénes viajan por ahí de vez en cuando? Sonia, puede ser en carro, puede ser caminando, no se preocupen, pero la cosa, ¿qué ven ahora al lado izquierdo cuando se van acercando a lo que sería la salida hacia el zoológico? ¿Qué es lo que ven al lado izquierdo? Bueno, probablemente solo estamos viendo el freeway, no solo la autopista, porque eso es lo que nos interesa. Si vemos a los lados podemos chocar, ¿verdad? Y no les estoy pidiendo que paren o que observen, pero más destrucción. Eso es lo que estamos viendo. Desde el punto de vista, hermanos y hermanas, del sistema capitalista, se están construyendo nuevos edificios, nuevas viviendas. Desde el punto de vista bíblico, se sigue destruyendo la creación de Dios. Y ahí tenemos un dilema, ¿verdad? Ahí tenemos un dilema. La gloria de Dios se ha manifestado a través de Jesús, y realmente, mis hermanos y hermanas, como pueblo cristiano, creo que debemos de recordar, o por lo menos debemos de tratar de recordar el día de hoy, que la revelación de la gloria de Dios tiene como propósito que creamos en Él. ¿Usted cree que Dios podría obligarnos a creer en Él? Parece que sí podría, ¿no? Sí tiene la facultad de hacerlo, pero no lo hace. Porque Dios ha provisto los medios para que nosotros usemos la imaginación como su creación y podamos llegar a la conclusión que la revelación de la gloria o de su gloria tiene como propósito que creamos que Dios es. La pregunta no es si Dios existe. Esa no es la pregunta. La pregunta es que Dios es. O sea, la conclusión, mejor dicho, es
La declaración bíblica es que Dios es. Dios es. Usted puede decir Dios existe, sí, pero Dios es. Entonces, hermanos y hermanas, en esta mañana, a través de esta historia, si es que estamos de acuerdo que su revelación o la revelación de su gloria tiene que ver o tiene como propósito que su creación entera, los seres humanos, podamos creer en Él. Entonces la pregunta lógica es: ¿cómo nosotros podemos demostrar que creemos en la gloria de Dios? ¿Cómo usted, como yo, demuestro todos los días que realmente creo en la gloria de Dios? Rápidamente vamos a ver algunas evidencias que podríamos reflejar ustedes y yo en este mundo. La primera evidencia es que como cristianos confiamos en su poder divino. Nosotros confiamos en su poder divino hasta el último momento. Hermanos y hermanas, hay mucha gente que está desesperada, nosotros incluyéndonos dentro de estas personas. No hay aparentes respuestas lógicas, positivas en cuanto a nuestras necesidades, en cuanto a los desafíos que estamos enfrentando, las mismas enfermedades que estamos enfrentando. ¿Quién iba a decir, por ejemplo, que los efectos de la pandemia iban a durar 2 años? Yo recuerdo claramente cuando el consistorio decidió que había que cerrar, porque era el mandato del condado, el mandato también de la denominación, pero se creía que para abril esto iba a estar de nuevo, de ese año, de 2020, todo iba a seguir igual. Nos estábamos preparando para en abril volver a... De hecho, a nivel nacional se decía por parte del gobierno, que a veces los gobiernos creen que saben más que Dios o los gobernantes, que había que abrir para el día de resurrección, ¿verdad? Domingo de resurrección de abril. Estamos a 2 años y esto continúa igual y por momentos peor. Pero el pueblo creyente se distingue porque sigue confiando en el poder divino. Ahora, hermanos y hermanas, cuando a usted le viene a la mente la palabra confianza, ¿qué significa eso para su propia vida, para su propia experiencia personal? ¿Cómo usted puede definir confianza? Usted me dice a mí, hermano, no hay duda que usted está mal, no hay duda que su familia está mal, no hay duda que están de mal en peor, pero tenga confianza. Y yo le pregunto, ¿qué significa tener confianza? A ver, seguridad, ¿qué más? Fe, ¿qué más? Parece, hermanos y hermanas, que en tiempos de calamidad, en tiempos de caos, lo único que nos queda a nosotros es seguir teniendo confianza. ¿Quién tuvo confianza en la historia que se ha leído el día de hoy? Ahí hubo un caos. Usted se imagina con eso que somos medio presumidos y medio orgullosos, que cuando tenemos alguna fiestecita por ahí familiar, 15 años, una boda, queremos echar la casa por la ventana aunque tengamos que usar las tarjetas de crédito, pero queremos presumir. No se vale presumir de vez en cuando. Pero usted se imagina que a media fiesta se acaba todo. Se acabó la comida, se acabó la horchata, el agua de tamarindo, se acabó todo y resulta que esas cosas ya no se pueden comprar con tarjeta de crédito porque nos sobrepasamos de lo que alcanza a comprar. Ese es un caos, ¿verdad? Es lo que pasa aquí, hermanos. Si usted ha leído la historia del Medio Oriente, estas bodas duraban no un día, no un rato como ahora, ¿verdad? Ahora nos invitan a una boda, sabemos que 2, 3 horas y se acabó la fiesta, ¿verdad? No, estas eran bodas de varios días. Entonces había que tener recursos y se crea un caos. ¿Quién demuestra tener confianza en esta historia? María, la madre de Jesús. ¿Usted se imagina cómo estaba el director de la fiesta? Imagínese, hermano Julio, que usted es el organizador de la cena navideña y a media cena dice, hermano, ni la mitad pudimos alimentar aquí.
seguro que agarra sus cositas y mejor se va para su casa porque ¿verdad? ¿Qué se va a hacer, no? O sea, que no hay mucho que se pueda hacer. Entonces, hermanos y hermanas, la confianza es la certeza en que la palabra de Dios no solamente está con nosotros, en este caso Jesús, pero también que su presencia y nuestra fe están en sintonía la una con la otra. Nadie duda que Jesucristo está con nosotros, ¿verdad? La promesa es: enviaré el Espíritu que estará con ustedes y en ustedes, y por lo menos en teoría eso lo repetimos porque lo creemos. Pero la certeza o la seguridad o la confianza de la que estamos hablando consiste en que de manera real y efectiva la presencia de Jesús por medio del Espíritu y nuestra fe están en perfecta sintonía o armonía. Es decir, la una está relacionada a la otra. Entonces, no es cuestión de decir: yo creo en la presencia de Dios, de Jesús, del Espíritu con nosotros, pero el problema es que no tenemos dinero para seguir adelante con esta iglesia. Eso no es confianza, esa no es certeza. ¿Quiénes imaginaron, por ejemplo, que esta iglesia iba a sobrevivir 2 años sin tener los ingresos totales de la congregación? ¿Quién se imaginó eso? Y adicional a eso, se hicieron trabajos, hicieron cosas materiales. Alguien tuvo confianza, alguien tuvo certeza de que Dios iba a proveer a pesar de. Y hay una lista que yo no la tengo en mi mente, de personas, organizaciones que dijeron: ahí en esa esquina entre High Street y Foothill, ahí en esas áreas conflictivas de la ciudad de Oakland, porque esta es un área conflictiva, las áreas no conflictivas están allá en los cerros, ¿verdad? Allá al otro lado del Freeway 580 para allá, un poco más al norte por allá también. Ahí hay una iglesia que necesita seguir sobreviviendo y vamos a poner nuestro granito de arena, como se dice. Eso no lo hicimos porque, o no sucedió porque somos mejores inmigrantes que los demás, sino por la pura misericordia y gracia de Dios. Alabado sea su nombre para siempre. Segunda evidencia: obedecemos la palabra de Jesús, o sea, obediencia a la palabra de Jesús. Ahora, ¿qué es obediencia? Usted le dice a sus niños o a sus nietos, hijos o nietos, algunos creo que ya casi tienen bisnietos también, pero no todos, pero alguno que otro por ahí: hay que obedecer a tus mayores. ¿Qué quiere decirle con eso? Los niños de hoy, hermanos y hermanas, no se quedan tranquilos sin que les expliquemos los conceptos o las palabras. Usted le dice a su niño: tienes que obedecer, y él le va a decir: ¿qué significa eso? ¿Qué es obedecer? Hermanas, mamás que tienen niños, si su hijo le pregunta, ¿qué le va a decir? En mi generación no explicaban las cosas, sino que le enseñaban a uno el cinturón, ¿verdad? O en mi pueblo le decían un chicote, y eso ya no me decían que era obedecer, pero había que obedecer. Había que hacer lo que decía el papá o la mamá. Pero ahora se demandan explicaciones. Entonces, hermanos y hermanas, eso que usted tiene en su mente como obediencia no se debe ver solamente como una obligación, sino como una virtud de nuestra propia vida que nos permite realizar una obra de bien o para bien en relación a lo que es el Evangelio de Jesucristo. Jesucristo entiende que hay un caos en la boda, ¿no? en la fiesta, que no hay probablemente soluciones, tal vez hacer una colecta rápida, no sé, mandarle a pedir un
préstamo o una transferencia a Juan el Bautista por Zelle inmediatamente para solucionar. No sé cuál era pero Jesús le dice a los sirvientes que llenen los recipientes que están ahí. Lógicamente, si ellos no hubieran obedecido, no hubiera pasado nada. Pero la madre les había dicho, hagan lo que él diga. Jesús no le dijo, yo voy a proceder, conste. En el texto él no dice, no te preocupes, yo me encargo de eso. Eso es pan comido para mí. Eso es pan comido para mí. No, él no dijo eso. Pero la madre lo compromete de alguna manera porque le dice a los sirvientes, hagan lo que él diga. Porque ella sabía que él iba a decir algo bueno, algo positivo, algo que iba a solucionar el problema. Y él procede y les dice, entonces llenen esos recipientes. ¿Qué hicieron ellos? Obedecer. Pudieron haber reaccionado como nos pasa a algunos de nosotros. Tú no eres el dueño de la fiesta. Tú no eres el director, no eres el organizador de esta fiesta. Tú eres un invitado solamente. O en nuestro lenguaje común podría haberle dicho, es más, si tú de colado estás también aquí. Pero ¿qué pasa? Obedecen. Aunque no tuviera lógica, ellos obedecen. Usted imagínese, hermano y hermana, para los que somos adictos al café, se acaba el café, ¿verdad? Y alguien le dice simplemente, póngale agua a la cafetera y se va a volver café. No tiene lógica eso, ¿verdad? Hay que ponerle los ingredientes. Pero estos hombres sirvientes obedecen. La tercera evidencia. ¿Quiénes creemos en la gloria de Dios? Reconocemos su acción transformadora. Romanos capítulo 12, por medio del apóstol San Pablo, introduce un elemento que no es nuevo necesariamente, pero que nosotros podemos notarlo como parte del compromiso y la adoración a Dios, donde nos dice que usemos la razón, usemos el razonamiento, y nos pide que seamos transformados por medio de ¿qué? Del Espíritu Santo, que opera ¿dónde? Según esa lectura, aquí en la mente, de tal manera que los cambios, hermanos y hermanas, empiezan en la mente. Los terapeutas, los psicólogos sí dicen cosas que tienen sentido, ¿no? Para muchos cristianos todo eso es basura, pero hay cosas que tienen sentido, hermanos y hermanas. Una de ellas es esta: usted no puede cambiar a otra persona, pero sí puede cambiar a sí mismo y a sí misma. Ahora, ¿dónde empieza el cambio? Aquí. Sin ánimo de ofender, el cambio no empieza en la cirugía plástica, el cambio empieza aquí. Ahí se generan todas esas reflexiones, todos esos pensamientos que nos llevan a tomar decisiones en cuanto a los cambios que necesitamos para nuestra vida. En el caso nuestro como creyentes, Jesús también a nosotros, como sucede en este evento de las bodas de Caná de Galilea, nos revela su gloria a través de recordarnos que el buen vino, el vino original, es Él mismo. Así que por más que se le antoje un buen vino, aquí se refiere a Jesús, a Él mismo. Él es el buen vino. Él transforma, revela su gloria a través del buen vino y recuerda que allá en el capítulo 15 dice: yo soy la vid verdadera. Por lo tanto, el vino de calidad procede ¿de dónde? De la misma divinidad. Hermanos que están tocando y cantando, ¿cuál es el canto que entonaron que mencionaba el vino? ¿Ah? No escuché bien, pero pon aceite. Sí, muy bien. Pon aceite. Y por ahí menciona vino entre las letras, ¿no? Bueno, entonces, de acuerdo a Juan 15, Dios, Jesús,
la vid verdadera, el Padre el labrador, nosotros los pámpanos, las ramas, las ramitas que producimos las uvas. Pero Jesús dice que el Padre es glorificado a través de la producción que nosotros también damos del buen vino. De tal manera que esta transformación del agua en vino, y es vino literal, no es imaginario, no es vino literal ahí, el contexto dice eso, pero ese no es el punto, sino que el punto principal es que los discípulos creen en él. ¿Quién puede hacer favor de leer los versículos 10 y 11, por favor? 10 y 11 de Juan capítulo 2. Así fuertecito para que logremos escuchar. A ver, hermanos santos. Amén. Entonces el contexto dice que el dueño de la fiesta daba primero el buen vino, ya cuando todos estaban perdiendo el control les daba el inferior, ya ni notaban la diferencia. Pero tú has reservado el mejor hasta ahora. La conexión del versículo 11 dice: este principio de señales hizo Jesús, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús transformó no solamente el agua, transforma de tal manera que se produce el mejor vino, pero también transforma ¿qué? La mente de los discípulos. Porque ¿qué pasa con los discípulos? ¿Ah? ¿Qué dice el texto literalmente, hermanos y hermanas? Creyeron en él. Entonces la manifestación de la gloria de Dios no necesariamente es para que nos aparezcan 2 botellas de buen vino en la casa. No necesariamente, eso hay que comprarla si usted quiere. Pero la manifestación de la gloria de Dios es para que nosotros, ustedes y yo, también creamos en él. Y como consecuencia de esa acción, nuestra mente pueda ser transformada. Hermanos, moverse de la condición de no creer a creer tiene que ver con una transformación de la mente. Entonces, mis hermanos y hermanas, la razón principal aquí por la cual Jesús revela su gloria a los discípulos y a toda esa gente que está reunida es, número 1, para que crean en él. Él revela, él da a conocer quién es, no para que lo empiecen a aplaudir, no para que le empiecen a llevar más dinero, sino para que sus discípulos crean en él. Esa creencia, que también nosotros la hemos obtenido por la pura gracia de Dios, debemos de reflejarla en nuestros actos cotidianos. Usted y yo estamos llamados a proclamar, como dice uno de los versículos del Salmo, la gloria de Dios en este mundo. Si no, ¿quién más lo va a hacer? No hay duda que Dios se sigue manifestando. El Espíritu de Dios está presente aún en lugares que nosotros no podemos imaginarnos, pero ustedes y yo tenemos un llamado y un privilegio: compartir la gloria de Dios con nuestros semejantes. Hermanos y hermanas, dejemos que el Espíritu de Dios transforme nuestras vidas. Que ese vino rutinario que ha estado circulando en nuestra mente, en nuestro corazón, se convierta en el buen vino, el vino de calidad que es generado por el Espíritu Santo, y que nosotros podamos enfrentar los desafíos de este mundo con una mente transformada. Estamos en el año 2022 y hay que tener nuevos pensamientos. Hay que tener una visión diferente de la vida. Hermanos y hermanas, atrevámonos a elaborar nuestro propio proyecto de vida, no importa la edad. Si Dios nos tiene aquí todavía, si Dios nos ha dejado todavía. No voy a pedir que levanten la mano, pero yo sé que algunos nos ha visitado también el COVID-19 y todas esas ramificaciones, pero Dios nos tiene aquí con un propósito.
con un propósito. Elaboremos nuestro proyecto de vida sin importar la condición física, mental o la edad que tengamos. En eso nos distinguimos los creyentes en este mundo, hermanos. Nosotros salimos de la rutina, de lo rutinario. La gente sin Dios, sin experimentar la manifestación de la gloria de Dios, viven, como dice el canto, un día a la vez solamente. Lo que me depare este momento, eso es todo lo que me importa, lo demás no me importa. El creyente renovado, transformado por la gloria manifestada de Jesucristo, se proyecta hacia adelante, sabiendo que de todas maneras la vida está en manos de Dios, pero mientras Él nos tenga aquí, tenemos que manifestar que Dios se ha manifestado y se sigue manifestando en nuestras vidas. Que Dios añada bendición a su palabra en esta mañana. Dios les bendiga.